En Adipados creemos que es fundamental el desarrollo personal y profesional como factor de cambio para hacer del mundo un lugar más justo. Porque al conocernos y educarnos podemos desarrollar nuestros talentos de forma para ayudar al resto. Este es un espacio para cuestionar, reflexionar y aprender sobre las temáticas que tanto te interesan, junto a expertas y expertos de diferentes áreas. Esta segunda temporada viene recargada e inspirada por las diferentes escuelas de Adipa, con nuevas secciones e invitados que te sorprenderán. ¿Qué esperas? Dale play a esta nueva aventura. Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Adipados. Hoy tenemos otro tema interesante que queremos compartir con ustedes, pero antes de iniciar quiero saludar a mi querida compañera Clau Rojas, quien es psicóloga y maneja el contenido en nuestro TikTok, por si ya la han visto. También agradecer a todos quienes nos han escuchado en los capítulos anteriores y que no se sigan perdiendo los que vienen, porque estamos trabajando mucho para que esta temporada tenga un excelente contenido. Clau, ¿cómo estás? Bien, Cami, muchas gracias por esta instancia y también quiero saludar a Hazel, a quien le damos la bienvenida a este capítulo. ¿Cómo estás, Hazel? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme a este nuevo capítulo. Yo muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes, hablando de este tema tan interesante. Excelente, les voy a contar un poquito quién es Hazel. Ella es psicóloga que cuenta con una maestría en psicoterapia breve sistémica y una especialización también en terapia breve sistémica avanzada e hipnosis ericksoniana. Pero también tenemos un dato interesante sobre Hazel, ¿cierto, Cami? Exactamente. Hazel es nuestra directora académica de Adipa México. Entonces es un honor estar conversando con la directora y primera persona internacional que tenemos en Adipados. Sí, muy entretenido, muy interesante. Sí, de hecho nos podrías comentar cómo está, en qué parte de México estás. Sí, actualmente estoy aquí en Guadalajara, Jalisco. Guadalajara es una ciudad que me encanta. Yo no nací aquí, yo nací en Mexicali, Baja California. Es una ciudad, Mexicali es una ciudad con mucho calor, muchísimo calor, es una ciudad muy, muy caliente. Pero ya tengo 6 años viviendo aquí en Guadalajara. Guadalajara pues tiene un clima un poco más cálido, no es tan caliente, pero llueve mucho. En los tiempos de lluvia llueve mucho, entonces eso me gusta mucho de esta ciudad. Lo que extraño de Mexicali obviamente es la comida, porque la comida de aquí es diferente a la del norte. Pero de ahí en fuera todo lo demás me gusta de mi ciudad. Me imagino que debe ser muy bonito. Qué ganas de estar en México, ¿cierto, Clau? Para la otra entrevista vamos a estar en México. Sí, vamos tirando ahora ya. Sí. Entonces, con esta presentación, yo creo que podemos dar paso a la primera sección. Exactamente. La primera sección que lleva por nombre Adipadamente. En palabras fáciles, es una sección que intenta romper el hielo. Comenzamos otorgándole el protagonismo a nuestra invitada, en esta ocasión Hazel, para que nos cuente un poco más de su vida. Tenemos ciertas preguntas, pero estas preguntas, las respuestas van a ir medidas en tiempo. Hay exactamente 1 minuto para responder. Así que necesitamos toda la honestidad del mundo para poder conocerte un poquito más. ¿Cierto, Clau? Exacto. Yo voy a estar registrando el tiempo y vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Quién es Hazel? Correcto. Bueno, yo creo que es una pregunta que a veces nos cuesta trabajo contestar, pero en lo que respecta a mí, creo que de un tiempo para acá se me ha facilitado más decir quién soy. Yo soy una persona que se considera una persona que se esfuerza, que lucha por lograr sus metas, sus objetivos. Soy una persona valiente, fuerte, resiliente, responsable, que ama la vida, que ama ayudar a las personas.
una persona que lucha por lo que quiere. De repente tenemos por ahí esa frase, ¿no? De que cuando a una mujer se le mete una idea en la cabeza, ni quien se la saque. Y creo que es una de las características o cualidades que me pueden identificar, ¿no? El ser persistente, el ser constante, el ser organizada con mis tiempos, con mis actividades, el ser una persona entregada, honesta, amable y pues saber qué quiero, ¿no? Saber qué quiero en la vida. Esas características creo son las características, cualidades que pueden definirme como una persona que lucha, que es fuerte, que es valiente, que es perseverante y que no se cansa, que a pesar de las distintas situaciones que ya he vivido en la vida, me he caído y me he levantado muchas veces porque detecto y tengo presente los motivos que me impulsan para estar de pie cada día. Esa sería mi definición de quién soy, de quién es Hazel. Excelente, muy inspiradora, muy potente. Muy inspirador. De hecho, creo que debo decir que es una de las respuestas que más me ha dejado como pensando y me hace sentido con cuando uno la escucha o a través de redes sociales, como la hemos podido ver, me hace mucho sentido. Sí. Vamos con la segunda pregunta entonces. Wow, la segunda pregunta es: ¿cuándo descubriste tu vocación por el área en la que te desempeñas? Híjole, recuerdo ese momento. Y me regresa a mi etapa de la adolescencia. Precisamente por ahí en el 2005, 2006, cuando estaba en la etapa de la preparatoria y que ya tenemos que estar pensando cuál va a ser el siguiente paso, a qué me voy a dedicar para el resto de mi vida, ¿no? Y precisamente en esa etapa estaba pasando algunas situaciones difíciles y la que se me viene a la mente es la pérdida de mi hermanita de tan solo 11 meses de edad. Y recuerdo que ante las situaciones difíciles que se estaban viviendo y que era precisamente, creo, de mis primeras pérdidas de un ser querido, pues yo veía que en mi familia estábamos pasando situaciones complicadas, mamá estaba pasando situaciones complicadas y decía, pues tengo que ayudar a las personas. Y entonces se me vino a la mente la pregunta, ¿no? ¿A qué me quiero dedicar el resto de mi vida? Y tenía varias carreras en mente. Una de ellas era pedagogía, que es como más inclinada a la parte educativa, a dar clases. Otra de ellas era la cuestión totalmente del área de la salud, odontología para ser dentista, y la otra pues era psicología, ¿no? Entonces, en esos momentos, por tantas situaciones difíciles que estábamos pasando, incluyendo cuestiones económicas, la carrera de odontología no era posible porque es una carrera muy cara y decidí entrar a la Facultad de Ciencias Humanas, que es la facultad donde está la carrera de psicología, y a eso le añadí que no quería pasar el resto de mi vida frente a un aparato, una computadora o archivando documentos, papeles, ¿no? Y que quería tener más el contacto con las personas y ayudarle a resolver sus situaciones o problemas que no iban a ser tal cual igualitos a los que yo estaba pasando en mi adolescencia y los que estaba pasando mi familia, pero que quería ayudar. Entonces, desde ahí creo que descubrí mi vocación, elegí la carrera, pasé situaciones complicadas también en la carrera. Ahí tuve mi segunda pérdida, que fue la pérdida de mi papá. Y entonces, pues, me convencía más y más que tenía que ayudar a las personas. Y es así como nació mi vocación, como quise ser psicóloga, porque todavía estando en la facultad
tenía la oportunidad de elegir otra carrera porque aquí en México, en la facultad donde yo estaba, tenemos un año de tronco común. En ese año nos dan materias, carga horaria de 3 o 4 carreras, recuerdo. Era licenciatura en comunicación, licenciatura en historia, licenciatura en ciencias de la educación y psicología. Pero a pesar de que vi toda la carga de materias, yo me decidí por psicología. Así fue. Muy diferente al sistema chileno un poco, ¿cierto, Clau? Sí, En cuanto a poder elegir. sí, pero una historia súper potente, es como, ahí se nota muy visiblemente que en psicología, al final como que trabajamos con el alma de las personas. Y en tu caso es como un alma conectando con una otra. Así que lo encuentro muy, muy conmovedor. Sí, tercera y última pregunta. Si tú tuvieras una varita... Si tú tuvieras una varita mágica que pudiera cambiar una cosa para mejorar la vida de las personas, justamente de lo que estabas hablando anteriormente, ¿cuál sería? Ay, híjole, creo que es una pregunta muy difícil, pero pues recuerdo que un día dije quiero aprenderme toda la información de estos libros que ahora estoy viendo frente a mí o que llevo cargando en mi mano para pasar un examen, para pasar una materia, para ayudar a la modificación de la conducta y que las personas pudieran cambiar sus vidas. Y recuerdo que la respuesta de uno de mis maestros fue: eso no es posible, tienes que trabajar, y la experiencia, la práctica te va a dar esa experiencia que te va a ayudar a cambiar la vida de las personas. Pero si yo pudiera cambiar una cosa, sería tal vez cambiar un poco, ¿no?, los pensamientos de las personas, porque hay muchas personas como que viven en la resignación, ¿no?, de decir, pues yo ya soy así, pues mi vida ya es así, pues es lo que me tocó vivir, pues ya va a ser así para siempre, pues ya, eso es lo que me toca. Entonces creo que cambiaría los pensamientos para que, cambiando sus pensamientos, pudieran empezar a mejorar su vida y hacer cambios que necesitan, y que no se queden en el pensamiento de ya es así, ya me toca esto. Y la frase, ¿no?, que escuchamos a veces mucho, así nací y así me voy a morir. Que la gente esté convencida que si cambie sus pensamientos, cambiarán sus emociones, cambiará su forma de actuar, y que ellos pueden cambiar su historia, ¿no? Sí, totalmente. Siento que las personas subestimamos mucho nuestra capacidad de cambio y de adaptarnos a todas las circunstancias. Y te encuentro mucha razón, tiene mucho sentido lo que tú dices. ¿Les parece, chicas, si pasamos a nuestra siguiente sección, ¿qué pasa en el mundo? Antes de iniciarla, creemos que es importante para nosotras y para nuestra audiencia saber de qué hablamos cuando hablamos de estrés y cuáles son sus repercusiones en la vida de las personas, con el fin, ¿no es cierto?, de no caer en confusiones. Por eso, Hazel, a ti como la experta en la materia, queremos consultarte que muchas veces las personas ocupan los términos estrés y ansiedad como si fueran sinónimos, pero en realidad no lo son, ¿cierto? ¿Nos podrías explicar esta diferencia? Sí. Bueno, mira, el estrés es, y lo voy a decir con estas palabras, ¿no? El estrés es un desgaste, es un cansancio, es una sobresaturación. Cuando sentimos que ya nos sobrepasan las actividades, nos sobrepasan las cosas que tenemos que hacer en nuestro día a día, y entonces llega ese cansancio, llega un agotamiento, llega esa sobresaturación, esa pesadez en nuestra mente, en nuestro cuerpo, ¿sí? Y en cambio, la ansiedad es
una preocupación excesiva. La ansiedad es el pensamiento anticipado. Cuando todavía no pasa nada, cuando todavía no está sucediendo nada, y yo ya me estoy anticipando, mi pensamiento ya me está llevando a esos pensamientos negativos, alarmantes, a pensar lo peor, a pensar lo caótico, a pensar en lo pésimo. Y entonces esos pensamientos excesivos, pensamientos que están la mayor parte del día, pueden venir acompañados de algunos síntomas y ahí entraríamos a otros tipos de ansiedad. Sí, exacto. Y continuando bajo esta misma línea, te queríamos preguntar si el estrés es algo malo. ¿Debemos como evitarlo a toda costa? Mira, la Organización Mundial de la Salud nos habla de que pues tenemos que buscar y tenemos que mantener una salud mental. La salud mental es el estado completo de bienestar, de equilibrio, de estabilidad, que todo ser humano, que toda persona tendríamos que tener o que tendríamos que estar luchando por mantenerlo o fortalecer este estado. Y nos habla de que todos los días tenemos un estrés cotidiano y ese estrés cotidiano que tenemos, que no podemos evitarlo a toda costa porque hay tipos de estrés, y ese estrés cotidiano que me motiva, que me impulsa, que puede, por así decirlo, también lo podemos llamar el estrés positivo, me puede impulsar y me puede ayudar a que yo logre terminar mis actividades del día. Y al cumplir yo con mis actividades del día, entonces me siento que soy una persona que dio frutos, que es productivo y que logré mis actividades. Y entonces cuando yo logré mis actividades, cuando tengo ese resultado, me siento en bienestar, me siento completo, me siento equilibrado porque hice mis actividades del día. Entonces el estrés no es malo. De hecho, todas las personas tenemos cierto grado de estrés, cierto grado de ansiedad, y estas dos condiciones hasta cierto punto son hasta adaptativas, ¿sí? Normales, porque es lo que nos ayuda a cumplir con nuestras actividades, con nuestras actividades diarias. Es lo que nos ayuda a hacer frente a los avatares, a las dificultades, a las adversidades cotidianas, y no puedo evitarlo a toda costa porque eso me impulsa, eso me mueve. Si yo lo evito, posiblemente estaríamos como estáticos, pasivos, y no haría las actividades de mi día. Entonces, no es malo, no podemos evitarlo, más bien hay que hacerlo como nuestro amigo, ¿sí? Y pues tomarlo de la mano, y en ocasiones nos va a llevar a cumplir lo que queramos cumplir, ¿no? Claro, tiene como un componente, diría yo, a mi juicio, que es como de sobrevivencia incluso, que el estrés viene a adaptar un poco, a aterrizarnos. Y Jacel, ¿cómo podemos identificar que el estrés ya se convierte en algo patológico? Bueno, ya cuando el estrés se convierte en algo patológico, empezamos a sentir algunos síntomas. Y dentro de esos síntomas, pues lo primero que a mí siempre me gusta recomendar es que tenemos que conocer nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo nos manda señales. Nuestro cuerpo es inteligente, nuestro cuerpo es sabio, y tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo. Debemos de tener ese autoconocimiento, y el autoconocimiento no es solamente de decir mi nombre, mi edad y dónde nací, de dónde vengo. El autoconocimiento va más allá. Es conocer mis emociones, es conocer cómo reacciono cuando me llega tal emoción, ya sea el miedo, la vergüenza, la tristeza.
Y entonces conozco mi cuerpo, conozco mis emociones, conozco cómo reacciono cuando llega tal emoción, cómo actúo, qué pensamientos me llegan, conozco mi cuerpo, mi mente, me conozco físicamente, me conozco internamente y puedo empezar a detectar señales que me manda mi cuerpo. Podría ser un dolor de cabeza, podría ser síntomas musculares, dolor de espalda, dolor de espalda o espalda baja, dolor del cuello. Hay personas que empiezan con situaciones de mucha comezón, de resequedad, síntomas gastrointestinales, colitis, gastritis, se te va el apetito o tienes mucha hambre, mucho cansancio, mucho agotamiento, dificultad para dormir y ahí, bueno, podrían entrar entonces también otros trastornos como la ansiedad, como la depresión. Entonces tengo que prestar mucha atención a los síntomas de mi cuerpo. Pienso que tienes toda la razón, pero a veces se me vuelve algo complejo. Siento que, por ejemplo, cuando yo me veo muy estresada, me concentro tanto en solucionar los problemas que los problemas del cuerpo que puedo estar sintiendo, síntomas, como que los olvido por intentar, porque para mí la solución es solucionar los problemas o los trabajos o lo que tenga que hacer, más que el malestar físico. Entonces eso creo que es algo que tenemos que conocer. Pues posiblemente en este caso tu estrés positivo te está moviendo a que te concentres solamente en lo que tienes que terminar y que te adaptes a las exigencias y te adaptes a las necesidades del momento y activas pues ese proceso de tu estrés. Te permite que te adaptes a pesar de estar sintiendo el dolor de cabeza, de espalda, etc. Y agilizas el pensamiento, tengo que terminar, tengo que hacer esto, tengo que cumplir con esto. Y te enfocas más en cumplir, que ese dolor a lo mejor está ahí, pero ya no le prestas tanta atención, ya no te está doliendo tanto posiblemente, porque tu conducta y tu energía es solamente para terminar mi tarea, para terminar mis actividades. Tengo que tener éxito, tengo que vivir mi día a día cumpliendo. Esto te ayuda, te va a favorecer a tu autoestima, te va a ayudar a incrementar tu rendimiento, a superar las metas, a superar tus retos fijados o que te impongan o te fijen en tu trabajo. Pero lo que sí es importante y que siempre recomiendo yo es hacer mini pausas para darme cuenta de esas señales que mi cuerpo me está mandando. Hay un libro que yo he recomendado cuando me ha tocado dar los cursos de estrés, de ansiedad, que se llama La Pausa Regenerativa Ultradiana. Y nos habla de cómo detectar esas señales que manda nuestro cuerpo, de hacer esas pequeñas pausas para regenerar nuestro cuerpo, regenerar nuestra mente y continuar con mis actividades, continuar con mis responsabilidades. Entonces, les recomiendo el libro por si quieren buscarlo para que vayamos aprendiendo a hacer esas pequeñas pausas. Aquí tomamos todas las recomendaciones. Ustedes que van a estar viendo el capítulo lo van a poder ver. Exactamente. Qué interesante lectura. ¿Te hace sentido, Cami? Sí, mucho. A mí también me hace sentido. Tengo que leer. ¿Les parece? Si analizamos esta noticia que seleccionamos. Encontramos con Cami un artículo súper interesante sobre el estrés que compartió la plataforma Neuroclass, donde se menciona que existirían 3 tipos de estrés. El primero, que ya lo mencionaste, es el estrés positivo. También está el estrés tolerable y por último, no me gusta mucho este concepto, pero es lo que mencionaba en el artículo, se habla de estrés tóxico. ¿Qué nos puedes comentar, Hazel, de esta clasificación? ¿Tiene respaldo científico? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que vamos a encontrar distintos artículos, distintas páginas, distintos libros que nos hablarán de los tipos de estrés. Y bueno, seguramente hicieron investigaciones, hicieron algún trabajo o algún proyecto y lo publicaron, ¿no? Pero yo creo que tanto para nosotras que el día de hoy estamos aquí reunidas en este encuentro y las personas que seguramente nos están escuchando, si lo trasladamos a cada una de nosotras, podríamos comprobar si hemos vivido estrés positivo, estrés tolerable o estrés tóxico, ¿no? Y entonces comprobaríamos este artículo o distintos artículos o definiciones que podemos encontrar en distintos lugares. Yo creo que el estrés positivo precisamente es este estrés del cual ahorita hablaba con Clau, de que ese estrés me permite que yo pueda enfrentar y sea capaz de resolver los desafíos diarios. Y entonces, cada vez que yo enfrento un desafío diario, lo termino, me siento con autoestima, me siento satisfecha, me siento productivo y regreso a mi estado de equilibrio porque terminé una actividad o varias actividades. Y eso me permite regresar a mi estado completo de equilibrio, de estabilidad, de bienestar, porque me siento productiva, porque me adapté a las exigencias, a las necesidades y activé mi estrés. Me ayudó, me puse toda mi energía, me apuré, terminé. Mi enfoque estaba ahí, energía, pensamiento, me agilicé y entonces terminé con éxito y me siento relajado, tranquila porque terminé. Y eso ayudó a que incrementara pues mi rendimiento, mi rapidez, etcétera. Y vuelvo a repetir, me regreso a ese estado de equilibrio. ¿Ok? Y bueno, creo que las que estamos aquí reunidas, los que están escuchando, hemos tenido este tipo de estrés, el que me ayuda a enfrentar y sacar adelante los desafíos diarios. Siguiendo con la pregunta posterior, respecto al estrés tóxico. Sentimos que es algo complejo de abordar, ya que puedes ir desde situaciones que se escapan de nuestro control. Entonces, ¿qué rol cumplen el autocuidado y el autoconocimiento para evitar llegar a ese límite? Bueno, mira, identificando primero, ¿verdad?, que el estrés tóxico, ¿sí?, puede llegarnos cuando hemos enfrentado una situación, una adversidad muy fuerte, muy complicada, que lo sentimos como algo que nos está sobrepasando, que es muy frecuente y que ya desde que lo vivimos por primera, segunda, tercera vez o varias ocasiones, eso se empezó a hacer más y más frecuente, se prolongó y entonces no tuve apoyo, no realicé inmediatamente tal vez alguna actividad, ya sea ayudado o apoyado por otra persona o que ya incluye la parte individual que es el autocuidado, pues esto lo voy a sentir más intenso, ¿sí? Entonces, ante este estrés, pues mi cuerpo empieza a hablar, empieza a mandar señales, el cuerpo, mi cerebro se ponen en esa situación de alerta, se van a sentir distintos síntomas, ¿sí?, no solamente mentales, sino también físicos, y ahí yo creo que el nombre, ¿no?, de esta parte de llamarlo este estrés tóxico es cuando ya me siento intoxicada de esta hormona que es el estrés, ¿sí?, que es el cortisol, y que esto es el estrés. Y entonces
¿qué tengo que hacer yo? Bueno, como ya bien lo dijimos, tenemos que conocerme, tenemos que detectar las señales que está mandando mi mente, mi cuerpo, y entonces poner un alto, hacer una pausa y poder trabajar en resolver eso que estoy viviendo o que estoy pasando. Porque es o debería de ser fácil detectar cuando algo está pasando distinto o diferente en mí, en mi persona, en mi cuerpo. Y si yo lo detecto, voy a poder entonces tener este autocuidado, ¿no? Si yo detecté que esto ya me sobrepasó, que eso ya me está trayendo síntomas físicos, que esto ya me está dando constante dolor de cabeza, que esto, en vez de ayudarme a sacar las actividades diarias, ya me imposibilita, ya me discapacita, ¿no? Porque si nos trasladamos un poquito al manual diagnóstico de trastornos mentales, llega un punto en que se habla de cada uno de los trastornos y hay un apartado donde dice esa discapacidad. Y esa discapacidad quiere decir que esto, cuando ya me sobrepasó, me puede empezar a afectar en lo laboral, en lo escolar, en mi persona, en lo social. Y cuando esto ya me está afectando en estas áreas, yo tengo que poner límites. Yo tengo que darme una pausa, tengo que darme descansos. De hecho, en uno de los diplomados que yo tomé, se llama Vida Saludable, nos recomienda que para tener una vida saludable nos regalemos un tiempo diariamente de 20-30 minutos diarios en los que hagamos alguna actividad que nos dé placer, que nos dé un gusto, que nos dé un disfrute. Y ahora pues es una de las tareas que también dejo e implemento mucho con mis consultantes, que como parte de ese autocuidado, dándose cuenta ellos o ellas de que algo no está bien, ya me conozco y sé que esto no está bien, ¿no? Esto que está pasando no va conmigo, no es parte de mí. Ok, tómate unos 20-30 minutos donde realices una actividad que te guste, que sea placentera, sea leer un libro, sea disfrutar un té, un café. A mí me encanta el té verde. Sí, una tacita de té verde, puede ser caliente, puede ser helado, de ver una serie, de ver una película, o simplemente de no hacer nada, que también se le llama como el arte de no hacer nada. Simplemente me lanzo a mi cama, me lanzo al sofá y no hago nada, pero le estoy dando un descanso a mi mente y a mi cuerpo. Y es muy importante el autoconocimiento y el autocuidado para manejar el estrés, o en este caso la ansiedad, que también fue un concepto que anteriormente ya platicamos un poquito de eso. Súper importante todos esos datos que nos estás entregando. Y para ti, Hazel, en tu rol de terapeuta y de mujer multifacética, sabemos que haces varias cosas. ¿Cuáles son tus claves para no verte abrumada o bien para manejar esta sensación? Bueno, precisamente en este día o en estos días he estado de vacaciones. Yo, aparte de tener mi rol de terapeuta, también tengo el rol de docente, de maestra en una preparatoria con chicos y chicas de 14, 15 hasta los 18, 19 años. Entonces, como sabrán, pues sí hay una carga de trabajo, ¿no? Y cuando en algún momento llego a sentir como sentirme abrumada, sentirme cansada o con algún desgaste, algo que he venido manejando desde hace bastante tiempo es tener un límite, principalmente a la parte de las redes sociales. Llega un límite en el que, como ustedes lo han visto en las redes sociales, en Instagram,
en Facebook, en WhatsApp, historias, etcétera, pues a veces publico, a veces pongo alguna publicación, alguna historia, pero me he dado como ese límite de ponerme un horario, ¿no? Un horario en las redes, de quitar las notificaciones, algo que yo no tengo en mi celular y que a veces hasta me han regañado un poco, ¿no? De, ay, te marcamos o te mandamos un mensaje y no nos contestaste. No tengo activadas las notificaciones, no tengo un tono en mi celular que me esté diciendo mensaje o notificación de Messenger, Instagram. Para las llamadas tampoco, solamente si estoy escuchando que el celular vibra o de repente ya lo dejé en algún sitio y voy y veo que hay una llamada perdida y yo regreso la llamada. Me doy también mis tiempos para respetar mi tiempo de desayunar, mi tiempo de comida con mis hijos o con mi esposo en familia, si es que coincidimos todos. Y si hay momentos en los que no coincidimos, en este caso con mi pareja, sí busco que coincidamos, al menos yo y mis dos pequeños, una niña de 3 años y un niño de 1 año, y también en la cena. Entonces, y a eso añadirle tiempo con ellos, abrazarlos, besarlos, jugar, sonreír, tener ese tiempo de cantidad y de calidad. A lo mejor a veces no tenemos tanta cantidad, pero sí la calidad. Darme un tiempo tal vez para leer, tal vez para tomarme el té verde, un tiempo para ver alguna película, serie, un tiempo tal vez para salir a caminar, trotar, hacer contacto con la naturaleza. No es diario este punto del ejercicio porque con 2 pequeños en casa de estas edades a veces es muy complicado, pero es como esto que yo a veces realizo, trato de llevarlo diariamente, ¿sí? Hay momentos que le digo a mi niña, ¿no? Hoy, en este día, no se usa el celular, no se usa la computadora, no se usa la televisión, vamos a pintar, vamos a colorear, vamos a jugar. Y lo hago también para que ella pues vaya aprendiendo, ¿no? Porque hoy en día la tecnología ya está en manos de los niños, de los adolescentes. Y si ahorita veo yo en la etapa de la adolescencia que me toca trabajar con estos chicos y chicas en la preparatoria, cómo esto influye bastante en ellos, a veces me hago la pregunta y digo, no quiero ni pensar cuando mi hija llegue a esa edad, ¿no? Pero esa es la parte que yo hago en mi rol de terapeuta, de mamá, de docente. Eso es lo que yo trato de implementar y me ha funcionado. Hasta el momento me ha funcionado. No sé si pueda en algún momento por ahí compartirles a lo mejor algunas otras actividades relajantes que puedan ayudarnos. Yo creo que después vamos a tener que trabajar en un nuevo episodio, ¿no, Café? Totalmente. Me alegro mucho que te funcionen porque eres multifacética. Tienes muchas responsabilidades, así que qué bueno que respetes tus tiempos y también con tus hijos, que es muy importante. Sigamos con la noticia número 2. De hecho, la noticia número 2 tiene mucha relación con lo que estábamos desarrollando de redes sociales. Porque estuvimos haciendo una investigación y queríamos conversar sobre este fenómeno que tiene los medios de comunicación, el estrés, lo que genera. Entonces, para ello seleccionamos un artículo que lo aborda. Este artículo es un resumen de un estudio, el cual llegó a la conclusión de que cada vez las personas se alejan en la actualidad de lo informativo, porque la información que reciben los medios de comunicación
se exceden con cierto tipo de información quizás del ámbito más negativo, entonces las personas se alejan. Este fue un estudio de Oxford. Entonces mi pregunta es, ¿cómo influyen los medios de comunicación en el nivel de estrés de las personas? Voy a tomar un ejemplo cuando vivimos la pandemia. En México, en el 2020, desde que empezó la pandemia y se declaró oficialmente pandemia, creo que por ahí fue como en el 17 de marzo del 2020, yo creo que por más de un año, todos los días, las noticias y la información era de los contagiados, las muertes. Y a eso, de todas las noticias que se daban en el día, de las redes sociales, lo que veíamos en redes, a eso, en la noche, de 7 a 8, la Secretaría de Salud de México y el secretario general o el director general, como le llamemos, daba un reporte de toda esta información de lo que estaba pasando con COVID. Y daban el número de contagiados, el número de asintomáticos, el número de personas en hospitales, en camas, el número de muertes diarias. Y esto obviamente influía y afectaba a las personas que veíamos estas noticias, ¿no? Nos llegaba preocupación, nos llegaba la ansiedad, nos llegaba el estrés, nos llegaban pensamientos, nos llegaban síntomas, nos llegaba taquicardia, etcétera, etcétera. Y a veces hasta pensábamos, tengo COVID, pero no era COVID. Es que ya yo sentía todos los síntomas, pero porque ya mi mente y mi cuerpo estaba teniendo esos síntomas y llegaba el estrés y la ansiedad y comprobábamos totalmente que influía, ¿no? Cuántas personas llegaban a un hospital diciendo es que no puedo respirar, es que me siento mal, y le checaban la presión, le hacían estudios y decía señor, usted está muy bien, vaya al psicólogo. ¿Influye? Sí influye, pero yo creo que tenemos que conocernos y detectar. Cuando yo veo qué tipo de información, me estreso, me preocupo, me pongo en alerta y controlar. Entonces yo no puedo ver este tipo de información, yo no puedo ver estos contenidos y también qué tipo de contenidos, ¿no? Porque ahora en internet vemos información de todo tipo. Una red dice una cosa, otra red dice otra cosa, otra página dice otra cosa. Entonces sí es recomendable que si nos queremos informar, nos informemos, pero con páginas, con artículos confiables, científicos, y esa información pueda ser de ayuda para generar cambios. Y si estamos hablando del estrés, bueno, para generar cambios y regular el estrés, ¿no? Ya sé que hay mucho estrés en el mundo, ya sé que están pasando muchas situaciones que causan estrés, pero ¿por qué en vez de buscar qué está pasando en el mundo, qué cosas están sucediendo y que me estresen? Entonces, ¿por qué no mejor buscar algún ejercicio de relajación? ¿Por qué no buscar cómo combatir mi estrés, actividades, etcétera, de artículos de universidades que me recomienden o que se haya comprobado que esos ejercicios, que esas actividades funcionan en disminuir y en manejar y en controlar el estrés, no en quitarlo, porque ya hablamos que no lo voy a poder evitar a toda costa. Puedo evitar llegar a un estrés tóxico, ¿no? Pero no quitarlo por completo. Yo creo que nada más sería eso. Conocernos, limitarnos y elegir, escoger qué tipo de información sí me beneficia. Y en vez de que haya efectos negativos, bueno, yo pueda encontrar efectos positivos para el manejo, para el control y la disminución de mi estrés.
excelentes claves, las vamos a tener en consideración. Totalmente. Igual te va a perdón. Quería preguntarte a ti, Cami, en tu rol de periodista, ¿qué te parece todo esto? Porque me imagino que desde tu vereda igual existe una responsabilidad por informar y dar a conocer lo que está pasando en el mundo, pero al mismo tiempo, ¿cuál es el límite? Como hasta qué punto yo puedo abrumar a las personas o quizás no intencionadamente abrumar, pero eso, ¿cuál es el límite? Yo creo que existe, claro, como tú bien mencionabas, la responsabilidad de informar, porque finalmente no podemos, en pandemia yo creo que la televisión y las redes sociales fueron el medio en cómo manteníamos contacto y sabíamos lo que estaba pasando en el mundo. Nos ayudaron a informar el origen, cómo iba avanzando, pero sí yo creo que el manejo no es el adecuado y el exceso de información y de información falsa que también sale y no hay como una revisión ética al respecto, es lo que cuestiono. Lo cuestiono mucho desde mi área. Y sí, siento que diariamente se debería informar, pero con límites. Aquí, por ejemplo, en Chile se dio que hay los programas matinales, vienen en la mañana y posteriormente vienen las noticias y es todo el día lo mismo. Entonces creo que es un exceso. Y si bien la gente lo está viendo porque la gente está alerta, pero eso hace mal. Entonces creo que se deberían poner límites en cuanto a quiénes informan, cómo se informa totalmente. Sí, qué bueno conocer ambas perspectivas de dos expertas en este ámbito. ¿Les parece si pasamos a nuestra sección Comunidad IPA? Sí, es una de mis secciones favoritas. Cuéntame. Bueno, Comunidad ADIPA consiste en que nosotras hacemos dinámicas en las redes sociales para saber la opinión y también contar con la participación de nuestra comunidad. En esta ocasión les realizamos una pregunta a través de redes sociales y esta pregunta era con alternativas. La primera era, ¿cuál de estas cosas es la que más te estresa en tu vida cotidiana? La primera, la A, era trabajo, estudios, la B, familia, la C, calidad de vida y la D, dinero. ¿Y el resultado? Antes de contar los resultados, ¿cuál creen ustedes que fue la más votada? Hazel, ¿cuál crees tú? Ay, híjole. Yo creo que el dinero. El dinero, ya. Cami, ¿tú cuál crees que fue la más votada? Yo creo que trabajo y estudios. Sí, estás en lo correcto. Según las personas que votaron en esta encuesta, el 41% seleccionó que el trabajo y los estudios son los que más estrés les genera. Le sigue el dinero, con el 22%, siguiendo con la calidad de vida, ¿no es cierto? Todos estos factores como el tráfico, las condiciones en las que habitan sus espacios. Y por último, la familia, que pueden tener que ver con los roles de crianza, por ejemplo. Este es el panorama de las personas que participaron de nuestra encuesta. ¿Qué te dice esto a ti, Hazel? Pues bueno, yo creo que va a depender la respuesta y va a depender el factor estresante de acuerdo a donde vivamos, ¿no? No sé las personas que contestaron esta encuesta o que a la que fue dirigida, si tendrán también ese dato, ¿no? Estaba ahorita que estoy leyendo esto y que me están comentando esto de estas preguntas. El otro día, escuché en el radio de una de las investigaciones que Finlandia es el país más feliz del mundo. Según esto, a las investigaciones que estaban haciendo, ¿no? Entonces, digo, no, pues qué padre, ¿no? Imagínate vivir en Finlandia y decía, ¿no? La gente gana bien, la gente vive bien, la gente tiene el acceso a una buena educación, tiene el acceso a servicios médicos y yo dije, wow, qué padre, ¿no? Entonces yo podría decir, pues nada me estresa, ¿no? Porque tengo todas las condiciones. Pero yo creo que va a depender mucho del tipo de lugar en el que vivimos y las condiciones que tenemos a nuestro alcance.
Sí, exacto. Yo creo que todos estos factores inciden según la satisfacción de nuestras necesidades, porque como tú bien mencionabas, en países como Finlandia, así muy a priori, solo especulando, quizás el trabajo, la calidad de vida y el dinero serían menos estresantes para ellos que si lo comparamos con la realidad de Latinoamérica, por ejemplo. Así que sí, es un súper buen alcance el que tú haces. Yo me sorprendí y dije, sería bueno ir a Finlandia y hacer una investigación. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la gente para que sean felices, no? Porque Finlandia fue elegido como el país más feliz del mundo, a lo que decían en esa investigación y en la radio, por 6º año consecutivo como el país más feliz. Sí, hay un informe, creo que se hace un informe mundial de la felicidad y ahí salió publicado, ¿no? Entonces sería bueno hacer como una investigación del doctorado o algo más, ir a Finlandia y ver qué hace la gente, ¿no? Para ser feliz, pero no solamente depende a veces de lo que haga la gente, ¿no? Sino de todas esas condiciones que se van acomodando, y que pues ahí también tiene mucho que ver los gobiernos. Entonces creo que es algo un poquito complicado y yo siempre cuando se habla de este tema de la calidad de vida, no solamente enfocarme a qué hace el gobierno, qué hacen las instituciones, qué hace mi entorno por mí, porque muchas de las ocasiones no puedo esperar solo a ver qué hace mi entorno por mí. A veces tenemos que hacer algo nosotros mismos, por nosotros mismos, porque si espero a que el gobierno me dé trabajo, o si espero que el gobierno me traiga comida a mi casa, el gobierno no lo va a hacer. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, creo que son muchas cosas, muchos factores que podríamos hablar de eso, pero creo que sería ahí otro tema, ¿no? Factores para aumentar la salud mental o qué sé yo. Para otro capítulo completo conversando sobre eso, creo yo. Totalmente. Vamos con... ¿Quieres leer algunas respuestas? Igual tienen mucho sentido con la encuesta. De hecho, La verdad es que se repitió harto también que nos enviaron por mensaje la siguiente respuesta, que es que todos los anteriores fueron los que generan más estrés como en igualdad de condiciones. El trabajo, la familia, la calidad de vida y el dinero por igual genera mucho estrés en estas personas. Entonces ya yo creo que con esto le damos fin a esa sección, ¿les parece? Y pasemos a la última, micrófono abierto. Micrófono abierto es nuestra sección más polémica porque son preguntas al azar. Y polémicas porque las preguntas pueden ahí tener una ambigüedad que esperamos que Hazel se pueda resolver. Tenemos 3, pero puedes elegir uno al azar. Elige un número fácil y te hacemos la pregunta. 1, 2 o 3, ¿verdad? Sí. Híjole. Yo creo que la 2. Vamos a ver qué tal ¿cuál es la 2? A ver, la 2 dice lo siguiente. Respecto del positivismo tóxico, yo sé que dije anteriormente que no me gusta el concepto, pero bueno, las personas nos contradecimos constantemente. Respecto del positivismo tóxico, que es esta actitud de mirar absolutamente todo en positivo, ¿podría ser este remedio peor que la enfermedad, siendo la enfermedad el estrés? Ok, entonces, si el estrés es la enfermedad, el remedio, a lo que entiendo de la pregunta, estaríamos hablando que el remedio podría ser ese positivismo tóxico, ¿verdad? Ok, bueno, tal cual que sea el remedio,
de la enfermedad y del estrés. No creo que sea el único remedio, pero también se ha comprobado que si yo tengo este positivismo, y tal vez no tanto cayendo al positivismo tóxico, porque también hay que cuidar la parte de ser realistas, ¿no? Sí. Y de que las cosas o la vida no es color de rosa, como a veces se nos dice, no, se cree o incluso hasta se canta, ¿no? Entonces, yo lo vería más desde la parte de tener esta actitud de ser positivos y de tener un optimismo. Y este optimismo es ver las cosas de una manera positiva, de una manera como con una esperanza. Y entonces puedo pensar, puedo creer que mi vida no va a ser así de estresante todo el tiempo. Hablando ya de que el estrés llegó y es parte de mi vida, pero no es el estrés cotidiano, no es el estrés positivo. Ya lo veo como una enfermedad que me está afectando y me está discapacitando. En lo social, este estrés o estos síntomas del estrés ya me afectan en cómo me relaciono con mi pareja, con mis hijos, con mis jefes. Y esto se ha vuelto un problema porque ya me está afectando. Entonces, si esto ya me está afectando, no quiere decir que yo a todo lo voy a ver como algo positivo, algo bueno, pero sí, si yo me pongo en esa posición de ver las cosas de una manera más favorable, de ver las cosas con una esperanza, con un futuro distinto y que no siempre me voy a quedar así, entonces podría ser parte de los remedios y como una clave importante que me va a poder ayudar en mi persona, en mi interior, para vivir los momentos difíciles, complicados, de una manera distinta. Es como un combustible, como una ayuda que voy a tener para moverme y que me va a ayudar a ver las cosas distintas, a sentirme distinto, a pensar de una manera diferente. Y entonces cuando mi pensar, sentir y actuar son distintos, yo voy a poder moverme y conducirme del estrés hacia otra condición para mi vida. Sí, concuerdo completamente. Yo creo que hay un problema súper importante con esta actitud excesivamente positiva, que es el hecho de que invalida o busca como callar una voz que nuestro propio cuerpo nos quiere comunicar algo, en el fondo. Entonces, creo que... Sí. Perdón, ahorita que dices eso, que nuestro cuerpo nos quiere comunicar algo, se me vino a la mente un ejercicio que lo pusimos en práctica en uno de los cursos. Súper. Que nos habla de cómo depurar esos pensamientos negativos, y que durante el ejercicio me doy cuenta que mi mente, que mi cuerpo me pueden ayudar a generar otro tipo de pensamientos, y que entonces no puedo vivir pensando de una sola forma. Puedo moverme y pensar de distintas formas y no solamente de una sola. Y tenemos que cuidar esa parte, no irme a los extremos. Ubicarme en la realidad, ubicarme en lo que está pasando, pero que eso mismo me ayude a optar otras formas de pensar, de sentir, y entonces me comportaré de otra forma. Súper. No, buena. Sí, una recomendación muy, muy buena. Yo creo que ya podemos ir finalizando este capítulo. Te queríamos agradecer, Hazel, por tu disposición, por la conversación. Fue muy gratificante, y darte el micrófono para que nos cuentes dónde te pueden encontrar en tus redes sociales,
tus próximos proyectos? Bueno, gracias por esa oportunidad. Mi página en Facebook se llama Terapia Enfocada en Soluciones. Ahí es donde me pueden encontrar en Facebook. Y en Instagram estoy como psicóloga Jacel Martínez. Sí, PSIC abreviado, psicólogo abreviado, Jacel Martínez. Y ahí me van a poder estar encontrando con distintos talleres, distintas actividades, que por ahí algunas de ellas han quedado pendientes por situaciones personales que he estado pasando últimamente. La más fuerte de ellas fue la pérdida de mi madre, pero hice mi pausa y me detuve, pero ya por ahí ya lancé dos nuevas noticias. Va a haber un taller de autoestima que se llama Amarme es mi pendiente más importante, y la otra es que viene el tercer Congreso Internacional de Salud Mental con ponentes nacionales e internacionales, que bueno, están invitadas a poder inscribirse a este Congreso Internacional, que no es porque yo sea de las principales organizadoras, pero está buenísimo el congreso, así que no se lo pueden perder. Perfecto, entonces vamos a intentar participar de esa instancia. Sin más que agregar, entonces, quiero invitar a todos nuestros auditores a seguirnos, compartir este capítulo, interactuar, porque en cada capítulo dejamos preguntas, encuestas y calificarnos. Nos encuentran en Spotify, Google Podcast, en YouTube y en adipa.cl adipados y en adipa.mx/adipados. Muchas gracias a ambas. Gracias, chicas. Gracias a ustedes por esta instancia.